Hola mis hermanos, buenas noches. Eh, el paisaje es acorde con esta noche en la cual quiero hablar con ustedes de un mensaje basado en el Salmo número 1. La palabra salmo es Tehilim y tiene un significado muy sencillo, que es alabanza. Sin embargo, de una forma pintoresca, diríamos, la traducción literal de Tehilim significa como rascar cuerdas, como cuando uno toma el arpa y con la yema de los dedos o con los dedos y los 10 dedos de la mano, de las manos, toca uno ese instrumento. Bueno, ese es un significado más natural, más característico que tiene la palabra Tehilim, que significa salmos. Y vamos a leer precisamente el Salmo número 1. Pero ¿saben ustedes por qué quiero platicarles de la principal palabra con la cual inicia el Salmo, que es la palabra bienaventurados? En 1950, Bruno Traben, un escritor alemán radicado en Chiapas, escribió un cuento que tiene como título Macario. Y es la historia imaginada de un hombre indígena, de un nativo en nuestro país, que era leñador, cuyo único y gran anhelo en la vida no era hacerse rico, no era tener vehículos para transportarse, no era tener grandes extensiones de tierras, sino que el anhelo de su vida era comerse un pavo él solito, o una gallina, si ustedes quieren, pero que él solito, de una manera alejada de sus 11 hijos que tenía que darles de comer, de su esposa, que era una mujer raquítica, flaquita, toda ella con muchas carencias, pero ese era su anhelo y estaba muy consciente de sus limitaciones. Sabía que él jamás en la vida podría comerse un pavo él solito. Macario desarrollaba su vida yendo hacia el bosque a cortar ramas de árboles y traer la leña a su casa para después llevarla a la ciudad, en donde la vendía en panaderías o con cualquier persona que se interesara en comprar un tercio de leña. Así le llamaban a las cargas que podían soportar en la espalda, cargada con un paliacate sujetada a la frente, y de esa manera caminaba cargando su tercio de leña. El cuento dice que su esposa, conociendo bien el anhelo ardiente de su marido, una vez se decidió por atrapar una gallina de la vecina que andaba por ahí suelta. Esa gallina que la atrapa, tarea no fácil de atrapar una gallina, que la atrapa y que la mata y que se la hierve a Macario. Al día siguiente, cuando Macario se va muy tempranito, su esposa lo llama en secreto para que los hijos no escuchen. 11 hijos tenía Macario, para que no escuchen. Y entonces le dice: mira, llévate este pavo o esta gallina, llévatela, cómetela para ti solito, intérnate en lo más profundo del bosque, y aquí está lo que tú tanto anhelas. Macario, llévate esto. Sabemos que la palabra Macario significa bienaventurado. Por eso el libro de los Salmos, en el primer capítulo, la primera palabra que trae es la palabra bienaventurado. Todo era este hombre Macario menos bienaventurado. Un hombre lleno de carencias, un hombre lleno de ignorancia,
un hombre con muchas responsabilidades que inútilmente podía cumplir dada su situación precaria, un hombre que lastimosamente apenas y podía llevarles frijoles y tortillas a la mesa de sus 11 hijos. Y aún así, muchas veces se quedaba sin comer para darles a ellos. Así es este cuento de Macario, que tiene que ver con una historia o con un cuento más allá con relación a la muerte. Lo que me interesa, hermanos, que ustedes sepan, es que Macario es, o Macarius, es la palabra, el sustantivo hebreo, o el adjetivo, más bien deberíamos decir, el adjetivo griego, Macarius, que traduce, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. Cada vez que dice bienaventurado esto, bienaventurado este, está diciendo Macarius. Y en el libro de los Salmos, los Tehilim, en este libro nosotros tenemos al iniciar el primer texto del capítulo 1 o el Salmo número 1, dice bienaventurado, y la palabra en hebreo es asherei. Asherei es una palabra que va más allá de una prosperidad económica o de una holgura financiera. Va más allá de un estado de satisfacción completa en cuanto a las necesidades características de un ser humano. No, esa palabra significa plenitud espiritual. Esto es un concepto extraordinario. Sale de los límites terrenales, físicos, naturales de un ser humano. Para que yo pudiera decir que soy bienaventurado, que soy Macario en griego, o que son Asherei, o que soy Asherei en hebreo, yo tendría que estar seguro que estoy pleno espiritualmente. Y creo que no cualquier guapo puede tener esa característica. Por eso decimos que el Salmo número 1 es aplicable en exclusividad a Jesucristo. Él sí tuvo esa bienaventuranza que significa plenitud espiritual. Bien, pero en la palabra de Dios, los nombres, los sustantivos, los adjetivos, todos los nombres, tanto en hebreo como en griego, tienen la característica de ser la identidad del personaje que lleva ese nombre. Así, por ejemplo, tenemos en la Biblia la historia de Nabal, que estaba casado con Abigail. Y Nabal, como su nombre lo indica, era un hombre necio, era un hombre fatuo. Alguna vez platicaremos de esta palabra Nabal un poquito más en profundidad. Y si ustedes me permiten darles un anticipo, lean al revés la palabra Nabal y van a ver cómo dice Labán. ¿Se acuerdan ustedes que Labán era el tío de Jacob que lo hizo trabajar mucho para tener a la esposa que él quería, porque él quería a Raquel, y sin embargo, tramposamente, su suegro le dio primero a Lea? Bueno, entonces recuerden ustedes, Nabal, leído en español, en la traducción en español, leído de derecha a izquierda, es Labán. Y platicaremos del significado de ambos nombres y veremos el por qué hay una cierta relación en los nombres que tienen cada persona. Bueno, eso es como ejemplo.
Pero Macarius es la palabra que se utiliza para que podamos leer nosotros el concepto o el calificativo de bienaventuranza, que tradicionalmente nos han dicho que significa felicidad digna de ser envidiada o 3 veces felices. Bueno, cae dentro de ese rango de conceptos que nos dan una idea de lo que nuestro Señor Jesucristo quería decir cuando mencionó las bienaventuranzas en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, y cómo está tan relacionado con lo que se pide o lo que es el carácter en cada una de las veces que menciona la palabra bienaventuranza. Por ejemplo, el versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, ya es de ellos. Por eso son bienaventurados. Pero ¿quiénes son los que tienen esta bienaventuranza? Son los pobres en espíritu. La exigencia, la demanda para tener esta bienaventuranza es extremadamente óptima, es decir, elevadísimo. Los pobres en espíritu. Y así, cada vez que uno va leyendo todas las bienaventuranzas, miren, por ejemplo, el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quiénes serán saciados? Pues los que tienen hambre y sed de justicia. Y realmente esta es una virtud, una cualidad que hace a un hombre proactivo. ¿Para qué? Pues para buscar que la justicia se cumpla, pero es una persona que primeramente él ya ha sido justificado por la fe en Jesucristo. Bueno, ustedes van a notar que en las 10 bienaventuranzas siempre hay una exigencia óptima. ¿Por qué? Porque es el carácter, es el perfil. No solamente que tengas una bienaventuranza, ya con eso eres pleno espiritualmente, no, hay que tener las 10 bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque esta es la característica o perfil, decíamos, de los habitantes del reino de Dios. Por eso se da en este monte y por eso se da como si fuera un decálogo. Se dan aquí las 10 bienaventuranzas que deben ser el carácter de las personas que van o que vamos a vivir en el reino de Dios. Yo encuentro una gran similitud y también ofrezco un mensaje posterior a esto. La similitud es con los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Observen la similitud. El monte Sinaí y el monte en el cual el Señor Jesucristo dijo estas palabras. Dice que viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Es decir, Jesús está en un monte. Dios está en el monte Sinaí y hay mucha oscuridad alrededor y hay rayos, hay truenos, hay relámpagos y Moisés va con mucho temor. Aquí el Señor les brinda la confianza a los discípulos, quienes atrae hacia él mismo para enseñarles las bienaventuranzas, para enseñarles el carácter, la actitud, la conducta de los que van a habitar el reino de Dios. Y allá en el monte Sinaí, en la oscuridad, en donde estaba Dios y había relámpagos, y Moisés subía con gran temor, casi llorando, en gran agonía, en gran angustia, subía porque iba hasta la presencia de Dios. Bueno, ¿para qué le dio Dios a Moisés estos 10 mandamientos y todos los estatutos y todas las normas y todos los mandatos que están escritos en la ley de Dios? Bueno, se los dio
porque de esa manera, con esa normatividad, tenían que conducirse, tenían que regirse, tenía que ser el perfil, la conducta, la forma de vida de los que serían habitantes en la tierra prometida, en la Caná, ahí donde iban primero a arrojar a los amorreos, a los jebuseos, a los heteos, a los jebuseos, a todos ellos tenían que arrojar y luego ellos vivir en la santidad que exigían los mandamientos de nuestro Dios. Hay más similitudes que con otro mensaje, Dios mediante, les haremos llegar también. Bueno, pero lo interesante es pues que los que son bienaventurados tienen una gran exigencia en su vida, tienen un perfil superior al resto de las personas, los que no van a habitar el reino de Dios. A aquellas personas que no tienen esperanza en Dios, que no tienen fe en Dios, que no buscan agradarle a Dios con su fe, porque viven desobedeciendo a Dios conforme a las obras de la carne. Bueno, bienaventurado es pues el concepto o la palabra que define el concepto de plenitud espiritual. Pero en el Salmo en que lo leímos, todavía hay un contenido que va un poco más allá en la palabra que estamos mencionando. Asherei es esa plenitud no solamente en lo espiritual, sino también lo va a tener en todo lo demás que le rodea, es decir, una plenitud económica, porque dice de esta persona, todo lo que hace prosperará. Ay, Dios santo, con razón, ¿no? Con razón tenemos tantas carencias, hay que reconocerlo. Vivimos con muchas necesidades. Claro, nos conformamos, el mismo Pablo también, ¿no? A Pablo le hubiera gustado tener para él un estadio en el cual predicar la palabra de Dios y que los autobuses fueran a todas las poblaciones y trajeran miles y miles de personas, ¿no? Para escuchar la palabra de Dios y al terminar darles una torta, un refresco, en fin. Pero Dios no se basa en eso. Dios no tiene que recurrir a eso, porque la palabra de Dios es tan poderosa en sí misma que el solo escucharla con una actitud de entender lo que me dice la palabra de Dios, inmediatamente toca el corazón. Claro, por la fe que el Espíritu Santo pone en nosotros, toca el corazón. Pero entonces, Asherei es la palabra hebrea que no solamente significa plenitud espiritual o plenitud en el alma, sino también plenitud en todas las cosas que debe uno tener. No tanto desear, porque obviamente desea uno palacios, desea uno yates para navegar, desea uno autos BMW, en fin, muchos lujos, ¿no? Pero Dios no nos va a dar en plenitud todo lo que le pidamos, porque Él sabe de lo que tenemos necesidad. Si ustedes me dicen que cómo es que hay predicadores cuyas casas valen 12 o 14 millones de dólares, pues sí, pero ellos reúnen 14,000 personas en sus iglesias y además son personas que Dios les ha dado tal talento que solamente con los libros que escriben y con las regalías que obtienen, con eso viven sin tener sostenimiento de la iglesia a la cual ellos pastorean. Y así hay muchos hijos de Dios que tienen plenitud también en el aspecto financiero, en el aspecto económico. Y bueno, y Dios quiera también que tengan plenitud en cuanto a su matrimonio, su familia. Es decir, eso es lo que significa Sherei. Estar pleno en todo. Y eso es la palabra en español que tradujeron de la palabra Macarius para decir bienaventurado. Bueno,
Decíamos que cada vez que uno encuentra la palabra bienaventurado o bienaventuranza en la Biblia, va a ir o seguida o precedida de una exigencia superlativa, es decir, una exigencia plena. Dios me va a dar plenitud en algo, pero también me va a exigir una vida de plenitud. Es decir, en donde ya esté completo y no haya más exigencia arriba de lo que ya me está exigiendo en ese momento. ¿Cuál es la exigencia para David? Para poder considerarse bienaventurado el varón, ¿sí? ¿Cuál es la exigencia para David? Bueno, pues sencillamente como primer punto diremos que no anduvo en consejo de malos. Es decir, nada tuvo que ver con los malos. Y ahorita nos regresamos un poquito a esa palabra. Luego dice, ni estuvo en camino de pecadores. Nunca caminó en el camino de los pecadores. No que no caminara junto a los pecadores, que fueran en la misma ciudad, en las mismas calles de la ciudad, o en el mismo autobús, en las ciudades urbanizadas como hoy, o que estuviera en el mismo estadio de fútbol con los demás pecadores que están tomando y gritando leperada y media. No se trata de eso, se trata que no anduvo en camino de pecadores, es decir, el camino es la vida, la conducta, es una metáfora de el estilo de vida de la persona pecadora. Bueno, el bienaventurado, el varón bienaventurado no anda con ese estilo de vida de los malos. Luego dice, perdón, de los pecadores. Luego en tercer lugar dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces tenemos de una forma casi gradual, diríamos, en la parte primera, los malos. En la segunda parte, los pecadores. En la tercera parte, los escarnecedores. Ay, hermanos, y con estos tres grupos de personas, pues muchas veces tenemos que convivir, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, aún en la misma familia, y por qué no decirlo, aún en la misma iglesia. Porque son gente que se han acostumbrado a asistir a la iglesia, que creen que porque sus abuelos fueron cristianos consagrados a Dios, ellos heredaron el ser nietos de Dios. Eso no es posible, impensable siquiera. Pero ahí están en la iglesia, pero son malos, son pecadores, son escarnecedores. Bueno, la exigencia del Salmo 1 en las palabras de David es precisamente para que tú tengas la bienaventuranza de un varón ante los ojos de Dios, de un varón pleno, tanto espiritualmente como financieramente, socialmente, económicamente, culturalmente, intelectualmente y todas las cosas que tú puedas imaginarte que tengas en plenitud. Entonces, no tienes nada que ver con estas formas de conducta. Dice, no anduvo en consejo de malos. Aquí, hermanos, se describe a los malos como aquellos que son hacedores de maldad. Es decir, hay personas malas porque son hacedores de la maldad. No solamente practican la maldad, sino que además tienen el potencial, tienen la proactividad, tienen la capacidad para crear cosas malas. Por ejemplo, esos hombres químicos o botánicos, ¿no? Sí, o botánicos que crean los vinos para emborrachar a la gente. Aquellos hombres que siembran la marihuana para entorpecer la mente de los jóvenes y aún de los niños y de muchos adultos.
¿sí? Aquellos hombres que crean las drogas sintéticas, que tienen esa capacidad para hacer lo malo. Aquellos hombres que están revisando las leyes de todo el mundo para poder sacar algo en donde lo califican como derechos humanos, y este es el derecho de la mujer. Tú eres dueña de tu cuerpo, tú eres dueña de tu futuro, tú eres dueña de tu vida, no tienes que atarte a ningún hombre si no quieres, y si estás embarazada, puedes abortar. Esos son los hacedores de maldad. Y luego, aparte de esos hombres, los que están viendo los códigos civiles de los países y dicen, aquí falta que podamos poner que una mujer puede casarse con otra mujer, un hombre puede casarse con otro hombre, y que además también tenemos que agregar por aquí en alguna cosa de la educación de este país, el que los profesores, los maestros de las escuelas primarias tengan todo el derecho para enseñarles a sus hijos el aspecto sexual, el tema sexual, y además decirles que si ellos gustan vestirse con ropa femenina, lo pueden hacer totalmente porque es su inclinación natural, y si ellas, las niñas, quieren dejar sus vestiditos, sus faldas para vestirse como hombres y actuar como varones, porque les gustan las niñas también, siéntanse en libertad de hacerlo. Y ahí están esos hacedores de maldad buscando cómo llevar a la condenación a los seres humanos, claro, pastoreados por Satanás, como un rebaño que van detrás del diablo, pero hay gente, hermanos, perversa. Estos son los malos, por eso se mencionan en primer lugar. Es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, es decir, que no participó de sus ideas, que no estuvo jamás de acuerdo y que además tuvo el valor de expresar lo contrario para defender los derechos de la humanidad conforme a los principios de la Biblia, la palabra de Dios. El rol del hombre, el rol de la mujer, tal y como Dios los creó. No creó a dos mujeres para que se juntaran, no creó a dos hombres para que se juntaran, no creó una mujer y un animal para que se juntaran, no creó a un hombre y a un animal hembra para que se juntaran. No, creó varón y mujer. Pero los hacedores de maldad están buscando en todas las cosas de la sociedad, de todos los países, están buscando la manera de salirse del orden establecido por Dios. Y vaya que lo logran, porque tienen una gran inteligencia para hacerlo malo, tienen una gran capacidad para hacerlo malo. Bueno, el bienaventurado, el varón, que no anduvo en consejo de malos. Y luego sigue diciendo, ni estuvo en camino de pecadores. A lo mejor los pecadores están un poquito abajo de maldad, ¿no? Del nivel de los malos. ¿Por qué? Porque ellos esperan que alguien haga la creación o haga o invente las cosas malas o descubra las cosas malas y entonces él las practica. Por ejemplo, puede haber una persona con corbata, con saco, con camisa blanca o camisa azul bonita, que todos los días va a la oficina y no siembra en su casa marihuana, ni tampoco tiene un laboratorio para hacer drogas sintéticas, no, pero las consume. Ese es el pecador. O sea, tiene cierta escala de valores, pero cuando llega al punto de la realidad, fracasa. No puede respetar cabalmente la escala de valores con los cuales fue educado o fue criado, o si es cristiano, enseñado con la palabra de Dios, porque habemos muchos cristianos que tenemos todos los principios de la palabra de Dios tal y como están aquí escritos,
Pero cuando llega la situación de la tentación en nuestra vida, nos olvidamos, es decir, no podemos responder con la misma inteligencia, no podemos responder con el mismo llamado para huir de la tentación y entonces caemos víctimas del pecado, es decir, pecadores, no hacedores de maldad, pero sí pecadores. ¿Por qué? Porque no son capaces de tener la fuerza, el vigor, la fe firme para vivir conforme a los principios que ya conocen, que pueden ser de la palabra de Dios o pueden ser la normatividad civil del gobierno en donde ellos viven y de todos modos caen en la transgresión de la ley, que es el pecado. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores. Esa vida es quizá a un nivel abajo de aquellos que están haciendo y pensando, imaginando, y ahora qué cosa hago malo para que todos igual también lo hagan, ¿no? Y además son tan astutos que enseñan cómo hacer lo que ellos han descubierto de maldad, ¿no? Bueno, ahí van los pecadores, son jalados por ellos, ¿no? Por eso tienen más castigo los hacedores de maldad que los pecadores que no pueden mantener su vigor, su fuerza, su temple ante las tentaciones. Y luego, en tercer lugar, para poder ser bienaventurado, en el tercer lugar tenemos en el versículo, al final del versículo 1 dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El escarnecedor, como su nombre lo indica, es la persona que hace escarnio, ¿no? Es el aficionado al fútbol que le va al equipo América y que cuando sabe que tú le vas a otro equipo que no es el América y cada vez que el América le gana al equipo que tú le vas, entonces te escarnece y te dice, yo nada más vi cómo caían los goles en la portería de su equipo, hermano. Y se está riendo de ti y se está burlando porque su equipo de él ganó y el tuyo, que tú ya no dijiste nada, tú ni le das importancia realmente, ¿no? No es que tengas tú un equipo de preferencia, solo que hay gente que se apasiona, hay gente que hasta cuando su equipo pierde llora, ¿no? Esos son los escarnecedores, los burladores. ¿Saben qué? Esas personas no tienen valores. Así, no tienen valores, por eso creen que todo es igual. No. Todo se ve oscuro, todo se ve en oscuridad, así que yo no creo en que haya valores buenos, haya valores malos. Son personas que se burlan y que escarnecen a los hijos de Dios o a las demás personas. A lo mejor son como bromistas, diríamos, pero hay de bromas a bromas y muchas veces la gente no está para soportar bromas, de modo que tenemos que respetar a todos nuestros prójimos, a todos nuestros semejantes. Bueno, esos escarnecedores, los que se burlan de la gente, son además algo peor. Son aquellos que le dicen a un chaparrito, le dicen pedazo de hombre, así le dicen. O son aquellos que cuando ven a una mujer de aspecto humilde, pero bajarse de una camioneta 4x4, dicen, órale, dice, pues miren ustedes, esa naca, esa indígena, miren ustedes qué camioneta trae. Esos son los escarnecedores, los que hacen escarnio. Y la palabra escarnecer tiene que ver con la carne. Los que quieren herir la carne, saben que el alma no la van a herir, saben que el espíritu no lo van a herir, pero cuando menos quieren hacerles algo que les duela a las demás personas. Bueno, dice la palabra de Dios, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, no convives con ellos. Ahí sí, no te sientas junto a ellos porque te van a hacer víctimas de sus escarnios. La corbata no combina con tu camisa, el saco se ve más descolorido que tu pantalón, o
o luego tú vas, lo mejor que puedes cuando vas a predicar, ¿no? Y no falta un escarnecedor que al terminar te dice, un poquito más de azul y si hubiera visto ridículo, hermano. Pues cuando tú te pusiste camisa azul, saco azul y pantalón azul, ¿no? Y la corbata también azul, y dice un poquito más de azul y eso que no te revisó la ropa interior, que a lo mejor también era azul, ¿no? Y esos escarnecedores te dicen eso, ¿no? O sea, no están escuchando los mensajes de la palabra de Dios, están nada más viendo de qué manera van a criticar y se van a burlar de los hijos de Dios, y así lo hacen con todos, compañeros de trabajo, compañeros en la escuela, no respetan a nadie. Esos son los escarnecedores. Bueno, no te sientes junto de ellos, porque vas a ser víctima de los escarnios, y tú no puedes responderles igual, porque ellos son escarnecedores. Tú no eres un escarnecedor, porque tú amas a tus semejantes. Bueno, ¿se dan cuenta ustedes? Para ser el varón bienaventurado, hay que reunir el alejamiento de esos tres perfiles, de los pecadores, de los malos, perdón, de los pecadores y de los escarnecedores. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene el varón bienaventurado? Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué tal esta exigencia, hermanos? ¿Qué tal esta petición de Dios? ¿Qué tal este perfil de un bienaventurado? Tal y como lo dice el Salmo 1. En la ley de Jehová está su delicia. Es decir, es una persona, hombre, mujer, joven, niño, que se deleita en obedecer a Dios. No lo hace por obligación, lo hace por amor, lo hace porque siente una satisfacción enorme, un deleite enorme el poder obedecer a Dios conforme a su palabra. Y luego dice el versículo, y en su ley medita de día y de noche. Es decir, tan pareciera que hubiera aquí dos tipos de leyes. Algunos piensan así, ¿no? Algunos piensan así. ¿Por qué? Porque escudrillan mal las palabras y dicen, no, es que hay dos, aquí están cuando menos mencionadas dos leyes. Pero no nos interesa mucho. La ley de Dios es la que está formada por estatutos, mandamientos, decretos, órdenes, normas. Pero la ley de nuestro Señor Jesucristo, que es la ley del amor, esa ley es en las que el Hijo de Dios, el bienaventurado, se deleita y medita de día y de noche en cómo amar a su enemigo. Porque si amas al que te ama, ¿cuál virtud tienes? Ama a tu enemigo. Es menester que cambiemos nuestra mentalidad a veces, hermanos. Pensamos que nada más nuestro círculo de hermanos en el grupo en donde nos reunimos, esos son los únicos que hay. No, hay muchísimas personas que están ávidas de conocer la palabra de Dios. Hay muchas personas que tienen hambre de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya trabajó en ellos para convencerlos de pecado, y entonces hacen falta obreros, siervos, hijos de Dios, que sean solícitos para que el Espíritu Santo los lleve a hablarles a esas personas. Pero si son mis enemigos, si son extraños para mí, no importa, no importa, tenemos que actuar en concordancia con el amor de Dios. Y luego sigue diciendo, después de que medita en la palabra de Dios, en la ley de Dios, medita de día y de noche, sigue diciendo, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Voy a leerles un versículo en Isaías capítulo 64. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua,
que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Miren ustedes, en Isaías capítulo 64 tenemos estas palabras tan profundamente certeras. Si bien todos nosotros somos como suciedad, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierta para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. El varón bienaventurado, el que está junto a corrientes de agua, da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Esa es la bienaventuranza. Esa es la plenitud, no solo en el ámbito espiritual, sino también en todos los demás ámbitos que ustedes puedan pensar. Julio VI, un poeta cubano, escribió un poema que se llama Las Abandonadas. Y dice, ¿cómo hay quien derriba del árbol la hoja y al verla en el suelo ya no la recoja? Hay quien a pedradas tira el fruto verde y lo echa rodando después que lo muerde. Este autor, Julio VI, de origen cubano, tenía en su mente, ese tema tan importante de la diferencia entre un árbol cuyas hojas caen por el viento, por el ciclón, por la fuerza, por el hombre mismo que tira las hojas, y el otro tipo de hombre, el varón bienaventurado, que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en camino de pecadores, que no se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Hermanos, sabemos todos que cuando la exigencia de Dios nos lleva hasta la cúspide del extremo de lo que Dios pide de nosotros, hermanos, eso es lo que podemos hacer. Pero no hagamos a un lado la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios y la misericordia de Dios, no podríamos estar en pie en ningún instante delante de Dios. Si aún, hermanos, cuando oramos, cuando nos acercamos a Dios en oración, si no fuera por el Espíritu Santo que nos está sosteniendo fuerte para que podamos platicar con Dios, porque no es cualquier persona, es Dios. Y Dios quiere no una oración rutinaria. Dios quiere que le hablemos como hijos que somos, como discípulos que somos. Y si estoy enfermo, le voy a hablar como un paciente que soy. Mira, Señor, tú eres mi médico divino y yo estoy enfermo y quiero ser tu paciente. Sáname. Esa oración es sostenida para que salga de nuestro corazón, de nuestra alma,
de nuestro espíritu, de nuestra boca, que salga como clamor a Dios, pero es sostenida con el poder del Espíritu Santo. Y aún más, cuando esas palabras torpes y llegan hasta la presencia de Dios, ya el Espíritu Santo ya hizo la tarea de platicar con Dios lo que tú le dijiste con gemidos indecibles. Para que Dios te pueda oír, tienes que acordarte que eres hombre, que eres humano, que eres mujer. Tienes que acordarte que no estás hablando con uno de tu misma especie, de tu mismo género, de tu misma naturaleza. No, estás hablando con Dios. Y Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Hermano, si en tu vida hay aspectos en ella que te hacen sentarte con escarnecedores y que te gusta responder los escarnios con los escarnios, o si andas en el camino de los pecadores también haciendo pecados parecidos a los que ellos hacen, o si de plano eres una persona que está buscando cómo dañar a tu hermano, cómo menospreciar a tu hermano en la fe, si eres una persona que le quita las bendiciones que debe recibir de parte de Dios y tú las arrebatas y tú se las destruyes con tu actitud, reteniendo lo que es la bendición de Dios para la vida de tus hermanos. Si tú haces todo eso, eres un hacedor de maldad. Y déjame decirte que Dios te mira de lejos. Dios no te mira de cerca porque eres un hacedor de maldad. Hermano, abre tu corazón a estas palabras que Jesucristo va a entrar en tu corazón con el mensaje de esta palabra. Dile al Señor, te confieso mis pecados, me arrepiento de ellos. Quiero ser un varón o una mujer bienaventurada. Perdona todas mis iniquidades, perdona mis maldades. Quiero ser ese árbol junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, si tú hiciste esa oración, el Señor te va a bendecir y te va a guiar por senderos de luz para que ya no andes en tinieblas. Que Dios te bendiga.